y poderosos intercesores. Hoy, día de San Fabián y San Sebastián mártires, pedimos su intercesión. Y al hablar de San Juan Bosco como santo simpático y moderno, queremos también pedir la intercesión con todos los santos mártires mexicanos, con San Juan Diego y con todos los santos de nuestra devoción, para que por intercesión de ellos y de la Virgen recibamos en esta hora una efusión del Espíritu Santo, a fin de que esta conferencia hoy y quienes la vean en diferido resulte para la gloria del Padre y también de bendición para todos. Te damos gracias por esto y te bendecimos, Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y amigos, les saludo como siempre con cariño, con alegría, con optimismo, con esperanza, sabiendo que estamos con Jesús y estamos con la Gospa, estamos como propiedad de ellos y que siendo ellos nuestra fuerza, nada tememos. ¿A quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Por eso el triunfo del Inmaculado Corazón es seguro y va a triunfar sobre todos los males que hoy acechan al mundo y también a nosotros. El próximo 31 de enero es la fiesta de San Juan Bosco. San Juan Bosco es uno de los santos modernos más grandes que tiene la Iglesia. Como quien les habla, se formó en la congregación salesiana y todo lo que he recibido de formación lo recibí a través de la espiritualidad de San Juan Bosco y además pues le tengo en un puesto de privilegio. Me ha parecido muy bien dedicar esta conferencia al conocimiento también pues de este santo. Me toca además el próximo fin de semana, si Dios quiere, bueno, el día 31, el día de su fiesta, estar en Lima con un grupo de apóstoles de María, Reina de la Paz. Precisamente lo tienen como uno de sus santos patronos y evidentemente pues me va a tocar, si Dios quiere, repito, y la Virgen, hablar sobre Don Bosco en ese día. Y me parecía que era muy oportuno en la conferencia de hoy pues hablar de este santo. Y lo hago con mucho cariño. Y le pido ya a San Juan Bosco, tengo aquí una estampita de Don Bosco en mi bolsillo, le voy a sacar esta estampita como un sacramental de la Iglesia para que San Juan Bosco, mientras estoy predicando de él, que al fin y al cabo es para la gloria de Dios, pues desde el cielo vaya derramando una gran lluvia de bendiciones. San Juan Bosco, ya sabe, ruega por nosotros. Amén. Bien, vamos a poner en digamos, en el tiempo, en el contexto, la conferencia que vamos a dar. San Juan Bosco nació el 16 de agosto del año 1815. Estamos hablando del siglo XIX. Nació en el norte de Italia, en un poblado que se llama Ibecchi, hoy lo llaman Castelnuovo Don Bosco, cerca de la ciudad de Turín, que es una ciudad importante en el norte de Italia. Su mamá se llamaba Margarita Occhiena, estaba casada con un hombre que había enviudado llamado Francisco, que ya tenía un hijo llamado Antonio, y ahí nace Juanito Bosco Occhiena. Y nace en esa edad, en ese año 1815. Don Bosco duraría aquí en la tierra 72 años, o sea, va al cielo a los 72 años de edad y muere el 31 de enero de 1888. Saben que la Iglesia normalmente celebra la fiesta de los santos no el día que nacen para la tierra, sino el día que nacen para el cielo. No siempre es así, pero casi siempre es así. Don Bosco tuvo una vida en su niñez y adolescencia y juventud muy fuerte. Quedó huérfano de padre a los 2 años de edad. Su hermano Antonio fue muy duro con él.
no digo malo porque esa palabra pues se la dejamos a Dios, quién es malo, quién no, se burlaba de él, le tenía envidia, no quería que estudiara y evidentemente fue una piedra en el zapato y una corona de espinas muy grande para la vida de Juan Bosco. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ojalá lo podamos descubrir. Don Bosco lo descubrió por una revelación especial del Señor. Y el plan que Dios tiene para ustedes y para mí es perfecto. Lo que pasa es que a veces nosotros seguimos nuestros propios planes, pero como los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros, pues el Señor tiene que estar como una especie de GPS, porque cuando nos vamos por una calle que no es, Él tiene que estar recalculando para ver cómo respetando nuestra libertad, nos enfoca por el camino correcto. Pero la divina providencia tenía un puesto muy, muy especial para San Juan Bosco. San Juan Bosco quiso estudiar y San Juan Bosco quiso entrar en el seminario. No tenía dinero. Entonces San Juan Bosco le tocó hacer de todo lo bueno. O sea, trabajó como saltimbanqui, trabajó como peluquero, trabajó como repostero, trabajó como jardinero, trabajó como herrero. O sea, don Bosco tuvo que hacer de tripas corazón y buscó en todo lo que podía trabajar para ganar, en primer lugar, para poder estudiar, y en segundo lugar, también, pues luego, para su seminario. Y eso sería una manera como Dios lo preparaba para la misión. Y aquí sacamos una enseñanza. Todo lo que Dios permite que no suceda, aunque Él no lo envíe directamente, pero en su providencia, viene siempre siendo una preparación para nuestro futuro, para nuestra meta. Incluso los 9 meses que pasamos en el vientre materno son preparación para el tiempo que pasemos en la tierra. Y el tiempo que pasamos en la tierra es preparación para ir a la eternidad. Don Bosco decía, denme almas y llévense los demás. Él nunca se metió en el mundo de la política. Decía que la política de él era el Padre Nuestro. Sin embargo, tuvo una gran influencia en su tiempo. Fue muy amigo de varios papas, entre ellos el Papa Pío IX. Fue prácticamente casi un asesor y un consejero en muchas cosas, en un tiempo en que en Italia había muchos problemas con los estados pontificios y había toda una situación demasiado difícil. Pero la misión de Don Bosco era en verdad otra. Sin embargo, desde el amor a la iglesia, iba a cumplir luego esa maravillosa misión. Don Bosco es una de esas personas que son desde jóvenes, desde niños, como personas que ya reciben una misión muy grande, sobresalen. Se me escapa la palabra, quizá me venga en este momento. Son como prodigios ya a la tierna edad, como lo fue también Santa Rosa de Lima, que ya a los 3 años de edad, cuando le cae encima de una de sus manos una pesada tapa de un baúl y le hace un daño muy grande, le ofrece ese pequeño sacrificio ya a Jesús. Le digo esto como para entendernos. Don Bosco, primero, para poder pagar cualquier evento, pues hacía hasta cestos, los vendía, los alquilaba. Tenía una capacidad impresionante, o sea, tenía una imaginación positiva y no se quedaba desanimado, apocado, desalentado. No, Don Bosco tenía chispa, tenía iniciativa de una manera impresionante. Como él le enseñó a orar su mamá, le enseñó a rezar 3 veces al día, honrar a la Virgen. Él quiso desde pequeño también, y como él aprendió latín con un sacerdote, él tenía que caminar muchos kilómetros cada día, incluso caminaba 20 kilómetros, y después tuvo que estar en una especie de pensión, pero dormía debajo de una escalera y tenía que estar ahí con un señor que creo que era barbero del pueblo, herrero del pueblo y además como músico. Él tuvo que estar en ese tiempo. Don Bosco
que es un santo simpático, y le voy a decir varias cosas por las cuales es simpático. Don Bosco aprendió a ser prestidigitador, saltimbanqui. ¿Qué significa? Don Bosco asistía como niño a las funciones que hacían en el circo. Entonces, don Bosco, ya digo, ¿cómo pagaba él? Hacía trabajos de alguna manera para poder estar en primera fila en el circo. Y él veía pues lo que hacen en un circo, ¿no? Los trucos, los animales, el caminar sobre la cuerda, etcétera. Y don Bosco aprendió todo eso, pero lo hacía con una finalidad, para aprovechar todo ese entrenamiento para llevar a la gente a Dios. Y él luego comenzó, le gustó mucho también la lectura, la escritura, escribió numerosísimos tratados. En invierno hay mucho frío y la gente pues se reunía, las damas para tejer, los hombres con su pipa y hablando cosas, y él leía unas novelas buenas, ¿verdad? Constructivas, vidas de santos, y ayudaba a los niños y a los jóvenes a entretenerse en tiempo del invierno, cuando había ese frío y estaban pues en un salón, a veces en un lugar donde había bueyes, que era la calefacción que tenían, y él siempre comenzaba pues con una breve oración. Y al final hablaba pues del sermón que el cura había hecho, o también hacía otra oración. O sea que esa evangelización de don Bosco, que es un modelo para nuestros tiempos, por eso sigue siendo moderno, ¿verdad? La hacía desde muchacho que era él. Y cuando aprende a hacer saltimbanqui, o de esta manera, como les digo, prestidigitador, cuenta él a los 11 años. Mire, le voy a leer y abro comillas. Decía Juanito Bosco, a los 11 años hacía juegos de manos, daba el salto mortal, hacía la golondrina, caminaba con las manos, andaba, saltaba y bailaba sobre la cuerda como un profesional. Por eso decía que es un santo simpático. Hacía equilibrios con frascos y cacerolas sostenidos en la punta de la nariz. Hacía abrir la boca de un espectador y sacaba de él docenas de pelotas coloradas. Hacía los trucos buenos y sanos que se quedaba la gente maravillada. Y no cobraba, por supuesto. Lo que tenían que pagar era orar después de hacer él todos esos trucos que hacía. Entonces, don Bosco tenía toda una iniciativa maravillosa para hacer todo esto, para trabajar, para estudiar. Entonces, es un modelo para nosotros. Y además un santo simpático. Don Bosco era muy alegre. Él fundó una sociedad que se llamaba la Sociedad de la Alegría. Y don Bosco decía esto: la santidad consiste en estar siempre muy alegres. Hoy hay mucha gente que sufre de ansiedad, de nerviosismo, de insomnio, de depresión, gente que anda con la tristeza, la angustia, la desesperación, el miedo. Don Bosco decía que tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Había que vivir en alegría. Por eso don Bosco es un santo simpático y es un santo moderno. Además, trabajaría con la juventud. Y evidentemente los jóvenes son modernos, los jóvenes están viviendo en perspectiva de futuro, pero el presente, y tienen delante pues todavía prácticamente casi toda su vida. Y por eso se necesita, para trabajar con los jóvenes, un espíritu de joven. Y por eso don Bosco siempre usó y luego enseñó en los oratorios que tenía, en los colegios, internados, siempre evangelizar a través de la música, el teatro, el deporte, que es lo que ayuda a los jóvenes. Mire, yo entré en el seminario con 12 años de edad, con los salesianos.
Y a los 13 años me tocó escenificar digamos, un acto de la vida de Santo Domingo Sabio, alumno de Don Bosco, ¿verdad? Y primer fruto, pues, de toda su evangelización. Después nos enseñaron, bueno, había deporte todos los días, y me enseñaron a participar en una zarzuela, que todavía recuerdo, cantando en esa zarzuela, incluso con unos 30 músicos, una zarzuela escenificada, adaptada, por supuesto, solo al sexo masculino, que se llamaba El Barberillo de Lavapiés. Era recibir por los poros, por la formación, por el testimonio de los salesianos que jugaban con nosotros. Jugaban fútbol, jugaban básquetbol, béisbol. Bueno, béisbol no, porque en España no se jugaba béisbol. Eso se jugaba luego en Venezuela. Yo me fui para Venezuela de 17 años y he vivido toda mi vida en Venezuela. Todo mi ministerio, 48 años de ordenado sacerdote, pues lo he pasado en Venezuela. Y evidentemente, pues ahí con toda la vida salesiana. Digo esto porque creo ser una persona alegre, ser una persona optimista, ser una persona de ánimo. Y esto lo he recibido de la formación de los salesianos y, por supuesto, del Espíritu Santo, que en el bautismo en el Espíritu Santo, con la renovación en el Espíritu, estando en un colegio salesiano, en el colegio Pío XII de la ciudad de Coro, pues esa efusión del Espíritu Santo me ayudó muchísimo más a todo esto. Y Don Bosco era un hombre espectacular. ¿Por qué era un hombre espectacular? Por varias razones. Primero, ya les he contado algo, pero Don Bosco tenía una inteligencia más allá de lo normal. En una ocasión, no recuerdo ahora, creo que era un libro de latín, que se estudiaba latín, pero no estoy seguro. Él había dejado el libro en alguna parte y no lo llevó a la clase. Y el profesor, que estaba leyendo, le dijo a Juanito, sin saber lo que les estoy contando, que siguiera leyendo lo que él había empezado a leer. Y Juanito, que sería Don Bosco luego, de memoria, sigue leyendo en el lugar donde había dejado el profesor en el párrafo y sigue leyendo, sin libro. Los compañeros a su alrededor se morían de risa. Y el profesor llega un momento y dice, ¿por qué se ríen ustedes? Y le dicen, porque Juanito no tiene libro y está leyendo todo como si lo tuviera. Por eso era un grado de inteligencia muy grande. Pero Don Bosco estuvo muy abierto siempre a los carismas. Por eso es un santo también moderno, porque estamos en tiempo de la renovación en el espíritu. O sea, Don Bosco tenía una palabra de conocimiento muy grande. Él, por ejemplo, sabía cuándo se iba a morir alguno de sus alumnos. En alguna ocasión, predicando en la noche, decía, dentro de tantos días, uno de ustedes va a pasar a la eternidad. Imagínense, los muchachos todos se preocupaban y se arrepentían, se confesaban, y pocos días antes él, con esmero, sin asustar a nadie, iba preparando al que tenía que morir. Eso le pasó varias veces, porque tenía un don maravilloso de conocimiento. Don Bosco vio América Latina con la riqueza que había en el subsuelo, en qué naciones había riqueza. Y cuando se extendió su congregación, Don Bosco, estando en Italia, veía su congregación, las casas de los salesianos, cada fundación, por ese don tan maravilloso que tenía. Era un don maravilloso de conocimiento, de profecía. Y Don Bosco tuvo también un don de sanación impresionante. Miren, se cuenta la vida de Don Bosco, le voy a contar solo algunas cositas, que Dios a través de él en una ocasión multiplicó castañas. En Europa se daban mucho las castañas, eran castañas asadas, las tenían en un saco y estaban en la fila, pues unos centenares de alumnos, y él agarraba, le daba un puñado a uno, otro al otro. Llegó un momento en que eran más los alumnos que las castañas. Pero como era santo, él sigue dando castañas, sigue dando, y le dio a todos y sobraron. Vieron que Don Bosco hizo un milagro
Dios a través de don Bosco de castañas. En otra ocasión no había pan y había poco. Y don Bosco dije, no le podemos dar a unos y a otros no. Empezó a dar pan a sus alumnos, repartió a todos, llegó el pan, hace el milagro de la multiplicación de los panes. Acuérdense que Jesús había dicho, los que crean en mí harán las obras que yo he hecho y todavía mayores porque yo me voy al Padre. En otra ocasión, don Bosco estaba dando la comunión y faltaban hostias, no alcanzaban. ¿Qué hacemos nosotros que no tenemos esa fe? Partimos las hostias en 2 o 3 pedazos. Don Bosco siguió dando las hostias y se multiplicaron las hostias. Don Bosco, en 2 ocasiones, fue instrumento para resucitar muertos de 2 jóvenes. En una ocasión muere un muchacho, llama a don Bosco, ya estaba 6 horas muerto más o menos, estaba tapado con una sábana, lo llevan. Don Bosco dijo lo mismo que dijo Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, no ha muerto, está dormido, mandó salir a todos menos a la mamá, le da la bendición de María Auxiliadora al muerto y el muerto revive, él mismo mueve la sábana con la cual estaba cubierto y frío y helado empieza a hablar y San Juan Bosco lo confiesa. La mujer en un rincón, su mamá, paranoica, confiesa, le da la solución y después de confesarlo, el muchacho le dice a su mamá, don Bosco me ha sacado del infierno. O sea que él había muerto en pecado y estaba condenado al infierno. O iba hacia el infierno, o estaba a la puerta del infierno, o don Bosco lo sacó del mismo infierno. Y don Bosco le pregunta, ¿quieres quedarte aquí un tiempo? ¿O quieres ir al paraíso? Digo, no, yo prefiero irme al paraíso, ¿verdad? Después, en otra ocasión, resucita otro joven. Pero en este caso, pues se lo dio a su mamá y el muchacho siguió viviendo. ¿Qué poder tan grande? Resucitar muertos, que es lo que Jesús decía. Mire cómo son los santos. Hay muchas cosas de estas que no se conocen, porque quizá pues no se conoce la vida de San Juan Bosco. Le va a decir un detalle de sanación pequeñito, aparentemente. Un muchacho, un alumno tenía que cantar en un acto, no sé si era una zarzuela, una especie de ópera, era un acto de escena. Y se quedó totalmente afónico, sin poder hablar. Y va donde don Bosco triste y don Bosco le dice, bueno, me quedo yo con tu afonía, vete tú a cantar. Y ¡pum! Se le quitó la afonía y le quedó a don Bosco en las cuerdas vocales hasta que el otro terminó su acto. Después me imagino que habrá sido sanado. No leí lo que siguió posteriormente a eso. Llegó él en una ocasión a Barcelona en 1886. Oía una voz cuando se dirigía a Barcelona en el tren, Tibidabo, Tibidabo, Tibidabo. Estas son 2 palabras latinas que significa te daré, te daré, te daré. Él no sabía, decía, ¿qué me darás, Señor? Y le iba a dar un terreno, un lugar para edificar un templo al Sagrado Corazón de Jesús. Es un templo hermosísimo. Es un templo expiatorio y nacional. Cuando fui a Barcelona a predicar un retiro al Centro de Paz, Amor de Déu, fui a este centro, a Tibidabo, estaba expuesto Santísimo, estuve orando y participé en una misa también. Y llegando allá, me presentan un niño que tiene un brazo que no puede mover. Y don Bosco le bendice, siempre con la bendición de María Auxiliadora, y le dice, junta tus 2 manos para orar. Entonces, con la bendición, se sana el brazo, junta las manos el niño y se pone a orar. Ahí mismo en Barcelona le llevan otro niño que tiene una infección y hay un dedo de su mano con gangrena, que habría que amputárselo. Don Bosco le da la bendición de María Auxiliadora y se sana ese dedo también. Pues sanación también de una persona paralítica, una sanación de una moribunda que estaba en París, que le escribe, me mandan no sé si era telegrama en ese tiempo, y don Bosco ora, que está en España, y se cura también la persona. O sea, don Bosco es un santo verdaderamente
milagroso. Le voy a contar un testimonio que presencié. Ya hace, no me acuerdo el número de años exacto, pero alrededor de 30 años, yo estaba en Argentina haciendo una evangelización con dos hermanas venezolanas, la señora Estilita y su hija Anita, que es mi comadre, que en este momento está en la Ciudad de México, por cierto. Y íbamos de la ciudad de Pergamino a la ciudad de San Nicolás. La ciudad de San Nicolás es donde han habido las apariciones de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y es la primera obra salesiana. Allí está un cuadro, el primer cuadro de María Auxiliadora que mandó San Juan Bosco desde Italia a América Latina. Y la hermana Estilita recibe un telegrama de su esposo diciendo que uno de sus nietos está grave con meningitis en una clínica donde yo vivía en ese tiempo, en Lagunillas, el estado Zulia de Venezuela. Su papá trabajaba ahí en PDVSA y estaba hospitalizado. Entonces ella decide no seguir la misión en Argentina, sino irse porque la necesitan en su familia. Y me dijo, padre, yo no sé, yo tengo que irme, ayudo a tanta gente, pero si me necesitan en la familia, creo que tengo que ir. Y su hija le dijo, yo también me voy, mami. Y me dijo, no sé usted qué va a hacer. Dije, déjame que ore y voy a decidir. Oré y le dije, yo también me voy. Y cuando llegamos ahí a San Nicolás, estaba un padre argentino salesiano de unos 80 años, se llamaba Roberto, y le dije, padre, nos tenemos que ir. Y él, como buen argentino, dijo, che, están locos, tenemos aquí tres días de culto de sanación y a veces que se van, imposible, son centenares de personas que van a venir cada día. Le dije, es que hemos recibido este telegrama, mira, pasa esto. No, 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 vamos a orar. Y entramos en la parroquia, en la iglesia María Auxiliadora. Dije, me parece perfecto. Los servidores, era un grupo de la renovación carismática, se colocaron así alrededor del comulgatorio. El padre Roberto y esta hermana Estilita se pusieron al lado de los servidores, yo tomé el micrófono y dirigí una oración. Y Estilita y el padre estaban exactamente a poca distancia donde estaba el cuadro de María Auxiliadora que había mandado San Juan Bosco. Cuando terminamos la oración, me dice, acabo de ver a San Juan Bosco a mi lado y me ha hablado. Me ha dicho, no te preocupes que el niño ya está sano. Y se me han quitado todas las preocupaciones. El padre salesiano entonces tuvo la curiosidad. ¿Cómo viste a don Bosco? Y le empezó a preguntar cómo lo había visto. Lo vio así al lado de ella. Entonces empezó a buscar estampas. Y hay una estampa que dice que es la más parecida a San Juan Bosco, que tiene el cabello largo, ¿verdad? Que así está también, pues, después que uno lo ve en Turín, donde está su cuerpo. Y así lo vi yo, que eso pues no tenía importancia, ¿verdad? Resulta que ya se usa el teléfono, se llama desde Venezuela y le dicen, la pediatra no sabe qué pensar. Tiene los análisis, que era meningitis y la fiebre altísima. Y ahora, de repente, no hay fiebre y no hay meningitis. La directora de la clínica en ese tiempo, también pediatra, es mi comadre, en este momento está en Ohio, en Estados Unidos, pues con la fe sabía que podía haber sido, que era un milagro de Dios. Pues fue un milagro del Señor a través de San Juan Bosco. Y luego ya hicimos los 3 días de culto. Ahí Dios sanó a un muchacho que le habían operado 12 veces de una pierna. Le faltaba un pedazo de hueso de unos 20 centímetros donde está entre la pierna y el pie. Y los médicos le habían dicho que nunca más podía caminar. Y el Señor, para gloria de Dios, pues lo sanó por esa intercesión de María Auxiliadora y de San Juan Bosco. Yo me formé pues en la congregación salesiana. Estuve 16 años, desde que entré de 12 años, y haciendo sacerdote trabajé también. Trabajé 5 años en el área de la educación, y luego porque un llamado de Dios por una misión que tenía para que evangelizara por el mundo, que en ese tiempo, estoy hablando de 1976, la congregación estaba todavía un poquito cerrada para que un miembro de su comunidad
saliera tanto como yo empezaba a salir a predicar en algunas partes del mundo. Entonces, por un llamado de Dios, que me costó dejar la congregación, tuve que dejar la congregación, me encardiné en una diócesis, la diócesis de Cabimas, en la cual estoy encardinado, y ahora estoy en condición de jubilado para poder anunciar por el mundo todo esto. Pero toda la formación que yo tengo es salesiana y el espíritu que tengo es salesiano. Dios luego me ha llevado a un montón de colegios salesianos y de obras salesianas en distintas partes del mundo. Me acuerdo que la primera vez que fui a Honduras, prediqué a 8,000 jóvenes en el Colegio María Auxiliadora. Otra vez fui a Salvador en el Colegio Ricaldones. El día de San Juan Bosco le hablé a 2,000 jóvenes. O sea, mi unión con la congregación salesiana, aunque en la parte legal y todo esto, pues no estoy viviendo en una comunidad salesiana, pero yo me siento pues totalmente salesiano por todos los poros de mi cuerpo y también con María Auxiliadora, que Don Bosco es el santo que más extendió la devoción a María Auxiliadora. Él decía, todo lo hizo María Auxiliadora. Si ustedes confiaran en María Auxiliadora, verían lo que son milagros. Muchas veces Don Bosco, que no tenía dinero, pero tenía que tenerlo para sus obras, no tenía, por ejemplo, para pagar al panadero o al que traía la comida. Y ya no le querían mandar más y dejaba un grupo de niños ante el Santísimo, frente a una imagen de María Auxiliadora. Y algunas veces, en el momento de salir, cuando estaban orando, en la puerta del colegio, venía una persona con un sobre y le daba a Don Bosco exactamente el dinero que tenía que pagar ese día al que le debiera. En el caso del panadero, por ejemplo, es un caso pues, muy concreto. San Don Bosco fue un santo que vivió de la providencia de una manera espectacular. Yo quisiera tener esa fe que Don Bosco tenía en la providencia de Dios. Les estoy contando algunos de los rasgos pues, de esta vida de San Juan Bosco. Les decía que Don Bosco vivía muy alegre, que fundó al principio la Sociedad de la Alegría, y se cuenta que Don Bosco hablaba de un discurso sobre la santidad, que no era difícil ser santo, que Dios quería que fuéramos santos. Y en el patio del colegio hay un muchacho ahí triste que se llamaba Miguel Magone, con la cara larga, y le consigue otro niño, creo que fue Santo Domingo Sabio, y le digo, ¿qué te pasa, Miguel? ¿Por qué está con esa cara? Dijo, ¿no viste lo que dijo Don Bosco? ¿Qué dijo? Que hay que ser santos y eso me preocupa. Le dijo, pero con esa cara, ¿tú no viste lo que dijo Don Bosco? Que la santidad consiste en estar siempre muy alegres. Es interesante la definición de santidad. Y nosotros tenemos que ser santos, pero ser alegres. Don Bosco decía, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y sabe una cosa, que Don Bosco, cuando tenía más problemas, estaba más alegre. Algunas veces, algunos alumnos, viendo que Don Bosco estaba más alegre que de lo normal, que siempre estaba alegre, decían, ¿qué problemas tendrá hoy Don Bosco que está más alegre que otros días? Mientras que a veces nosotros tenemos un problemita, nos ahogamos en un vaso de agua, o qué sé yo, empezamos a quejarnos, o entramos en tristeza, en depresión. Por eso es muy importante pedirle a Don Bosco que interceda por nosotros. Fíjense que San Juan Bosco es patrono de los educadores, de los alumnos, de los jóvenes, de los estudiantes, de los editores, porque él escribió muchos folletos, libros no tan gruesos, escribió muchísimo. Don Bosco tenía una actividad de trabajo inmensa. Él dormía 5 horas nada más y el tiempo restante lo dedicaba a leer, escribir y a orar. Y una de las noches, que era del viernes, no dormía nada. O sea, estaba todo el tiempo leyendo, escribiendo y orando. Y Don Bosco tenía toda esa capacidad precisamente porque él era un hombre plenamente de Dios. Cuando se trató de buscar la canonización de San Juan Bosco,
Decía que San Juan Bosco murió el 31 de enero de 1988. Él es beatificado en el 2 de junio de 1929 por Pío XI y luego canonizado, se ha declarado santo el 1 de abril de 1954. El que se oponía, que se llama abogado del diablo, como don Bosco instituyó una congregación, bueno, dos, la de los padres salesianos y la de las hijas de María Auxiliadora, con Santa María Dominga Mazzarello. Entonces don Bosco hizo esta congregación que fuera de vida activa, no de vida contemplativa. Las congregaciones, órdenes religiosas, suelen ser o de vida contemplativa, monjes, personas que viven en un claustro, que están fundamentalmente orando, no evangelizan fuera del claustro. Y las activas, pues que están trabajando, digamos, en el mundo. Claro, las activas también tienen sus momentos de oración. Las contemplativas, pues, cultivan el jardín que tienen o hacen las monjas y tienen ornamentos para poder también sobrevivir. Hacen un trabajo, pero interno y pues de oración. Le hice una pregunta al abogado, digamos, de Dios, que le digo, si don Bosco trabajaba tanto, ¿cuándo oraba don Bosco? Y el que estaba pues propicio para que se hiciera la canonización, dijo, yo le respondo con una pregunta. ¿Cuándo no oraba don Bosco? Don Bosco ha sido llamado la unión con Dios. Y hay algo en la vida de don Bosco que quiero subrayar, son muchas cosas, ¿no? Le preguntaba a una exalumna de las hijas de María Auxiliadora, que está aquí evangelizando conmigo en este momento en México, le dije, yo tengo que dar una conferencia sobre don Bosco, ¿qué subrayarías tú? Yo luego le voy a subrayar lo que a mí más me ha llamado la atención. Dijo, a mí me llama mucho la atención que don Bosco siempre veía la parte buena de las personas y siempre confiaba en las personas. Amaba esa parte buena. La gente se sentía amada y la gente le respondía a don Bosco. Qué interesante. Don Bosco decía que en la educación o se usa el bastón o se usa la religión, que no iba a usar el bastón. Él compuso el sistema preventivo, que es prevenir antes que lamentar. Y usó una palabra que no existe en español, hay una traducción cercana, que es la amorevolezza, una palabra italiana, que significa amabilidad. Decía que al joven, al niño, al adolescente, hay que ganárselo amándolo. Y que al amarlo, él va a responder. Si no lo amamos, se casa una mosca con una gota de miel, decía también don Bosco, que con un barril o un tonel de vinagre. Entonces don Bosco usa el mandamiento nuevo de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y hay unos testimonios preciosos. Los alumnos de don Bosco creían todos que eran los preferidos de don Bosco. En un momento dado había dos alumnos que estaban peleándose porque cada uno de ellos decía que era el primero, al que más amaba don Bosco, que don Bosco amaba a todos, con un corazón maravilloso. Y hay una anécdota que es un testimonio único. Yo digo y lo proclamo sin duda alguna, que es solo mi opinión, que el pedagogo más grande que hay en la historia de la humanidad después de Jesucristo se llama Juan Bosco. Porque nadie como él ha sabido educar. Nadie como él ha sabido ganarse el corazón de los jóvenes. Por eso es, y el Papa le dio este título, el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Padre y maestro de la juventud. Y mire, ustedes madres, ya voy a continuar con la anécdota, háganle novenas a San Juan Bosco. Hoy que tienen problemas con el hijo, que está pendiente todo el tiempo de internet,
con esa hija que de pronto vive amancebada con un hombre sin estar casada, con ese muchacho que está en la droga, con aquella hija que se fue lejos y no le escribe. A veces tiene problemas con los hijos. Pídale mucho a don Bosco. Él escucha las oraciones de las madres, sobre todo cuando se trata de atender hijos jóvenes. Van a aprender, hoy yo estoy seguro que van a empezar a pedirle a San Juan Bosco que realmente les ayude. Hoy le pedí a San Juan Bosco por ustedes. Les decía que tengo aquí esta estampita de San Juan Bosco, porque mientras estoy predicando, le estoy pidiendo a don Bosco también que interceda no solo por mí, sino también por todos ustedes. Bueno, voy al testimonio. Don Bosco visitaba la cárcel de Turín, entre otras cosas. En la cárcel de Turín había muchos jóvenes también. Y don Bosco se los ganó con el amor. Los veía encerrados ahí, lo veía con esa situación tan terrible, muchacho, que lo que le gusta es moverse, hacer deporte. Y ni corto ni perezoso le pidió al director de la cárcel que dejara salir un día a la campiña, digamos, al campo, a los presos con él. Le dijeron que si estaba loco, pero como era un santo y tenía poder también en su oración, le concedieron. Y claro, preparaban unos policías, unos vigilantes. Cuando don Bosco se dio cuenta, dijo, no, van a salir solo conmigo, sin vigilantes, sin policías. Y hubo la duda, pero el santo al fin logró el milagro. Se reunió con los presos y le dijo, mire, ustedes van a salir un día conmigo al campo. Vamos a divertirnos, van a poder correr, jugar, lo que ustedes quieran, pero no me van a dejar mal. Tienen que volver todos otra vez aquí. Se lo prometieron. Y don Bosco salió con ellos en la mañana y jugaron, corrieron con pelota. Don Bosco les habló también de su catequesis. Dice un día, bueno, que hacía cuánto tiempo presos que no veían casi ni la luz del sol. ¿Y saben qué pasó en la tarde? Volvieron todos por su propia libertad a la cárcel de donde habían salido. Este es un testimonio tan hermoso para decir lo grande que era don Bosco, lo pedagogo que era don Bosco. Nuestros jóvenes hoy tienen por modelos a los que andan en la droga, a los que andan tatuados, a los que se meten en el satanismo, a los que andan en una secta, a los que viven la vida loca, por usar una palabra de una canción. A veces hay algún deportista que no siempre en lo moral son los mejores, o algún cantante, que a veces lo llaman los ídolos de la canción, son ídolos. Jesús nos ha dado a don Bosco también como testimonio. Luego Santo Domingo Sabio, que murió a los 15 años de edad, que por mucho tiempo fue el santo confesor más joven. Ahora son los pastorcitos de Fátima, después de canonizados por San Juan Pablo II. Tenemos un modelo de educador. Por eso, don Bosco debe ser invocado e imitado por los educadores, por los alumnos, por los jóvenes, los estudiantes, y también es patrono de los editores, de los que editan, porque él editó muchísimas obras. Él amó muchísimo la iglesia, San Juan Bosco, mucho, mucho amó la iglesia, y tuvo relación con varios papas que fueron bien impresionantes. Dice que don Bosco le dijo en una especie de testamento a un cardenal, el cardenal Cayero, que era un cardenal salesiano, el primer cardenal salesiano, le dijo así: los salesianos tienen como finalidad especial sostener la autoridad del Papa donde se encuentren, donde trabajen. Por eso, como les decía, fue amigo del Papa Pío, ¿no? Por eso sé de que es el Papa de don Bosco. Fue luego también amigo de León XIII, un gran santo. Lo visitó menos, pero también visitó al Papa. Después San Pío X. Y luego, cuando ya pues murió don Bosco, los santos que siguieron amaron mucho a don Bosco. Lo canonizó el Papa Pío XI. Pío XII habló maravillas también. Hubo dos santos, San Juan XXIII
y San Juan Pablo II, que fueron exalumnos salesianos, que amaron y aman la congregación salesiana. La congregación salesiana está en 130 países, con numerosas obras. Son bastante callados los salesianos. No son los que hacen mucha laraca, mucho ruido, pero son los que trabajan duramente y buscan realmente la salvación de las almas. Quieran a los salesianos, son especiales en la educación de la juventud. Y luego, pues, ese amor tan grande a la Virgen Santísima. Entonces, ¿qué me llamaba a mí la atención? Ese sistema preventivo, ese amor de Don Bosco para ganar almas de personas que están realmente necesitadas. Y ese amor a la iglesia en este tiempo que hay tantas dificultades. No voy ahora a explicar el sueño de las dos columnas, pero solo se lo recuerdo. Don Bosco tuvo 159 sueños sobrenaturales, de los cuales uno a los 9 años, donde Dios lo llamó con la misión. Y bueno, le voy a contar el sueño de los 9 años y luego, muy resumido, el de las dos columnas. Don Bosco, a los 9 años, sueña que está en una llanura y ve un montón de niños groseros, blasfemos, golpeándose, insultando, vulgares. Y él, a los 9 años, siente el llamado de ver cómo cambia a esos niños. Le empieza a dar puñetazos y golpes, se mete ahí. Y aparece un personaje que él no sabía quién era, que era Jesús, con una hermosa túnica, y le dice, no es con puños, no es con golpes, es con mansedumbre, con paciencia, como debes ganarlos. Y él le dijo, ¿y quién es usted que me habla así? Porque mi mamá me dijo que no me juntara con personas no conocidas. Y él le dijo, mira, yo soy aquel que soy el hijo de aquella a quien tu mamá te ha enseñado a invocarlo en todos los días. Estaba diciendo que era Jesús, pero le dijo que era el hijo de la Virgen. Y aparece luego la Santísima Virgen María. Cuando él le dice eso, Jesús le dice Don Bosco, ¿y cómo puedo yo prepararme? Porque le digo, tienes que prepararte con ciencia, paciencia, no sé qué otra palabra le dijo. Dijo, ¿y quién me prepara a mí? No sé, digo, yo te voy a dar una maestra. Y aparece la Virgen. Cuando aparece la Virgen, se cambia la escena, desaparecen todos los niños y aparecen unos animales feroces y algunos no feroces, pero bravos. Aparecen cabritos, aparecen perros, aparecen gatos, aparecen osos, peleando unos con otros. Y entonces la Virgen le dijo, tienes que ser humilde, fuerte y robusto. Esta es tu misión. ¿Cuál es la misión? De pronto desaparecen todos los animales y aparecen unos mansos corderos. 9 años. Se echa a llorar el niño, luego despierta y evidentemente era el llamado de Dios. Cuando él dice esto, su hermano mayor, que como le digo, no lo quería, y él cuenta, dice que seguro que vas a ser jefe de una banda de bandoleros. Su mamá dijo, no, a los sueños no hay que hacerles caso. Y su abuelita muy sabia dijo, a lo mejor un día llegas a ser sacerdote. Y llegó a ser sacerdote. Amó a la iglesia. Y a través de esos sueños que eran revelaciones, pues dio unas enseñanzas muy grandes. El de las dos columnas es resumido. Don Bosco vio el mar con muchas barcas, sobre todo enemigas. También había barcas que eran de la iglesia y un barco grande que era la iglesia. Vio que le hacía la guerra, hieren al Papa, la estoy resumiendo la visión, después lo vuelven a herir y muere, pero ahí aparecen dos columnas en el mar. En una columna la imagen de María Auxiliadora y una inscripción que decía Auxilium Christianorum, auxilio de los cristianos. Y otra una columna más grande con una hostia, pues digamos de acuerdo a la columna, pues con más grande, Salus Credentium, salvación de los que creen.
Y cuando el Papa que nombran de nuevo, porque muere ese, lleva a la iglesia a esa barca, a esas dos columnas, coloca en la proa a la barca a la columna de la Eucaristía y la otra, la popa, a la columna de la Virgen. Cesa el viento, el mar, las barcas enemigas huyen, algunas se hunden, algunas se convierten y viene la paz. Y don Bosco dijo que había mucha confusión, pero que vendrían tiempos de mayor confusión y más difíciles. Por eso mucha gente ve el tiempo que vivimos ahora, el tiempo de este sueño profético de don Bosco. Fíjense que la Virgen Santísima, la Gospa, la Reina de la Paz, nos ha invitado a ir a la Eucaristía. Me dicen los videntes que el mensaje más importante que ha dado la Virgen en Medjugorje es el de la conversión. A mí me comentaba Mirjana, una de las videntes, que para ella el mensaje más importante es el de la Eucaristía. Acuérdense que la Virgen dijo que la misa sea su vida y su vida sea una misa. Y luego sabemos que entre las 5 piedritas, parte de la Eucaristía, está el rosario, está la devoción a la Virgen. Entonces, en este instante, los papas deben llevar la iglesia hacia la Eucaristía y hacia la Virgen Santísima. El obispo debe llevar su diócesis hacia la Virgen María y la Eucaristía. Tú tienes que llevar tu familia a la Eucaristía y a María Auxiliadora. Tenemos que llevar nuestra propia vida y aferrarnos bien en esa áncora a esas dos columnas y tendremos la victoria sobre todos los males. Que San Juan Bosco, a quien estamos honrando en estos días ya previos a su fiesta, desde el cielo interceda por todos y cada uno de ustedes. Que María Auxiliadora les bendiga, les cubra con su manto, les proteja con su cetro, que el Espíritu de Dios realmente les renueve, les santifique y nos ayude a todos a ser como don Bosco, santos, simpáticos, modernos, alegres y constantes. Para gloria de Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, por su conexión, por su oración. No se olviden de orar por los pastores. No se olviden también de cooperar con el Florida Center for Peace, que hace posible estas conferencias que tenemos ya desde hace 2 años. Y colaboran pues también con nuestro ministerio, que también lo necesita. Oré hoy por ustedes cuando celebré la misa y les prometo también orar en adelante. Y hoy mismo pues también le pediré a San Juan Bosco y a María Auxiliadora que les siga bendiciendo ricamente. Muchas gracias. Quiero bendecirles. Gracias, Padre. Que la bendición de Dios Muchas gracias, Todopoderoso, Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Gracias. descienda sobre